Bienvenidos a todos y todas a la hora de la ceniza. Vamos a iniciar nuestro volumen 4, el volumen 4 dedicado a Roque Dalton, a su obra, y esta tarde nos acompañan Marx Hidalgo y David Añasco, ambos ecuatorianos, ambos representantes de la Cátedra Roque Dalton en Ecuador. Cátedra Roque Dalton desde Ecuador. Imaginen la sorpresa que hemos llevado al conocer una iniciativa de este tamaño. Este día vamos a conversar entonces con dos de sus representantes. Marx, David, buenas tardes. Pueden activar sus micrófonos y sus cámaras en este momento. Voy a proceder brevemente a presentarlos. David Añasco, máster en Psicología de la Educación y especialista en investigación educativa por la Universidad de Barcelona. Investigador en el grupo de investigación EduSur, miembro del grupo de trabajo de Claxo de Políticas Educativas y Derecho a la Educación. Miembro de la Cátedra Roque Dalton Ecuador, expresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional de la Educación y además quien conduce el sitio web o la página, digamos, Joven Revélate, Wambra Hatari, de lo cual ya nos va a comentar un poco en el transcurso de esta plática. Marx Hidalgo, 23 años, estudiante de la carrera de Lengua, Literatura y Lenguajes Audiovisuales, ha pertenecido y militado en diferentes organizaciones sociales, así como ha podido ser parte de diferentes gremios estudiantiles. Activista por los derechos de las y los estudiantes, escribe poesía y fue integrante del Teatro Nacional Antifaz. Bienvenido, David. Marx, es un placer compartir con ustedes desde El Salvador hasta Ecuador. Un gran abrazo. Sí, bueno, nosotros totalmente honrados, contentos y acudimos a esta invitación con muchísima humildad y agradecimiento. Quisiéramos iniciar preguntándoles cómo surge una iniciativa en Ecuador de una cátedra Roque Dalton, de dónde viene la idea, cuál es la inspiración para tomar a Roque Dalton como el nombre de una organización juvenil estudiantil asociada a los círculos universitarios y a las luchas estudiantiles. Sí, bueno, me gustaría tomar primero la palabra, no sé. Yo creo que nosotros reconocemos que en el siglo XX ha existido una fractura fundamental dentro de los círculos intelectuales en América Latina, que muy probablemente tenga su origen en la Revolución Cubana, que para nosotros es como un parteaguas. Y este quiebre, digamos, se centra en el acercamiento que tiene la intelectualidad, los artistas, los académicos, hacia la política. Y básicamente el debate central, a nuestro modo de ver, era el compromiso social de las y los intelectuales. Nosotros creemos que ese debate al día de hoy está ausente. Ese debate casi no se da. Y pareciera que es que ya no es cool mostrarse, permítame usar esta palabra, ya no es cool mostrarse como que uno forma parte del pueblo, sino que en este ámbito como dirían algunos filósofos, de las imágenes Kleenex, en este ámbito de que uno tiene que presentarse ante las redes sociales como el winner, como el ganador, como el exitoso, como el emprendedor de sí mismo, pues ya no cabe mostrarse como que uno defiende los intereses del pueblo, porque justamente aquellos que planteamos resistencia, que nos situamos de una parte de esta tensión política que nosotros vemos entre los poderosos y entre los oprimidos, somos calificados a menudo como los envidiosos, como los losers, o como se dice acá en Ecuador, como los acomplejados. O sea, que porque no somos como poderosos, por eso criticamos. Entonces, yo creo que eso, no plantearnos el debate del compromiso social de los académicos, de los científicos, de los intelectuales, es antiético.
Es antiético en un contexto en que, como el de América Latina, siendo la región más desigual del mundo, donde tenemos cientos de millones de familias en la pobreza, donde cada tanto volvemos a los designios del Fondo Monetario Internacional, donde hay una migración económica cada vez más preocupante, donde vemos una acumulación insultante de los grupos poder, que generalmente van a gastarse su dinero en los centros del mundo. Una expoliación de los recursos naturales terrible. Creemos que plantearnos el debate del compromiso social de los intelectuales y de las intelectuales es central. Es central, y ahí recuperamos la figura de Roque Dalton. O sea, en medio de todo este marasmo, de toda esta insultante acumulación de la riqueza cultural y de la riqueza económica, hay que plantearnos tomar postura. Y por eso recuperamos la figura de Roque Dalton, porque fue alguien que no tuvo reparo en posicionarse. Y ahí probablemente para nosotros es canónico este poema de Canto a nuestra posición, que se lo dedica a Otto René Castillo. Y aquí quiero bajar esta frase que él coloca, dice que mucho antes que cotorros alimentados somos pueblo. Él nos viene a recordar permanentemente, Roque Dalton, que somos pueblo. Y en un continente en donde cada vez emergen figuras científicas importantes y donde cada vez es más necesario decirles a los científicos que trabajen en función del pueblo. Por ejemplo, en esta pandemia, esas palabras de Roque Dalton se vuelven vitales, se vuelven frescas, se vuelven muy actuales, porque podríamos decir, antes de ser intelectuales con preocupaciones científicas, antes de ser científicos, somos pueblo. Y eso creo que lo recuperamos nosotros. Y otra cosa que recuperamos, y discúlpenme haberme extendido, pero creo que merecía una respuesta larga a su pregunta, pero creo que lo otro es recordar que Roque Dalton nos viene a plantear que también que la actuación es central. O sea, que actuar, que no, digamos, la ternura no basta, por decirlo de modo simple, ¿no? Que la ternura no basta, que la ternura no es suficiente, que obviamente las personas sensibles siempre encuentran o encontramos en el arte un modo digno de expresarnos, pero que no basta. Y ahí está otro poema, otra frase, digamos, sustancial de la obra de Roque Dalton, es esto de: perdóname, poesía, por ayudarte a comprender que no estás hecha de palabras, solamente de palabras. Y ahí creo que la actuación es central, es encontrar en la palabra, en el acto poético que se da día a día y que el pueblo lo maneja, lo dialoga, es algo que tomamos para nosotros. El acto poético en sí, es decir, que la poesía no está en un libro necesariamente, que no está en un poema necesariamente, ni que no está en un canto, en una recitación, sino que está en la actuación que se da diariamente. Mario Benedetti, Julio Cortázar, grandes poetas latinoamericanos. ¿Por qué Roque Dalton? ¿Por qué en Ecuador aparece Roque Dalton como la figura a rescatar? Eh, Cuando Eh, nosotros pensamos en El Salvador, en este pequeño paisito de la América, y pensamos en nuestros representantes más universales, por supuesto que aparece Roque Dalton. Pero mi pregunta es: ¿cómo llega Roque Dalton a Marx, a David, como jóvenes poetas? ¿Y por qué Roque Dalton por sobre otras figuras latinoamericanas que podrían muy bien también estar representadas o retomadas dentro de sus proyectos? Creo, valdría como hablar desde la anécdota, ¿no? Creo que el pensamiento, ya lo conversábamos hace un momento, creemos que el pensamiento de Roque Dalton no ha tenido en realidad la difusión que en realidad se merece. No es sino en este tiempo que creo que hay algunos escritores, como lo conversábamos, ¿no? Horacio Castellanos Moya, que empiezan a hablar de nuevo de Roque Dalton, porque es una figura que nos permite sí tomar conciencia, sí tomar herramientas para poder mirar la realidad de manera distinta, pero sobre todo tomar partido en la transformación de esas realidades. ¿Cómo llega
a nosotros, digamos, los primeros acercamientos. Hace tiempo hubo en Quito un Festival Mundial de Juventudes, ¿no? Donde llegaron, aparte de diferentes delegaciones del mundo, también diferentes editoriales. De las pocas que se encargan de difundir el pensamiento de Roque Dalton, creo, a nivel latinoamericano, es Ocean Sur, ¿no? Allí uno puede acceder, pues, a su pensamiento, pero digamos que ese fue uno de los primeros contactos que pudimos tomar a partir de la figura de Roque Dalton. Creo que en tiempos donde la barbarie es ley, donde hay tiempos donde la desesperanza está al orden del día, donde son tiempos donde los muertos, como decía en un poema de Roque Dalton, se empiezan a dar cuenta que son más, ¿no? Y que necesitan hablar y que necesitan ser reivindicados. Es necesario y es oportuno tomar una figura como la de Roque Dalton, precisamente porque es, es una figura irreverente en cuanto a todo este poder constituido, ¿no? Ahora nosotros en nuestra coyuntura tenemos en el orden del día casos de corrupción, tenemos en el orden del día gente que se reparte hospitales en mitad de la pandemia, hablamos del caso de Ecuador, ¿no? Entonces, esa realidad nos asquea un poco, eso es lo que no queremos ser. Y digamos, cuando nos acercamos a la poesía de Roque Dalton, cuando nos acercamos al pensamiento de Roque Dalton, es una forma de dialogar y que nos dice efectivamente y nos da esas herramientas para decir, y bueno, críticamente en la sociedad, eso no es lo que queremos ser. Nosotros queremos construir, tomar partido en la transformación de la sociedad, pero aparte nutrir lo político con lo poético, que creo que es algo que se encarga de hacer Roque Dalton. En este escenario donde la gente ya no cree en la política y con justa razón, en este escenario donde ya no hay esperanza en que las cosas puedan transformarse, aparece la figura de Roque como esta forma de cargar, de vitalizar la lucha social, pero también de vitalizar lo estético, el acto poético, ¿no? La política como un acto poético también. Y creo que, bueno, esa es de las razones fundamentales porque Roque está en nuestro centro, ¿no? Como ya lo decíamos antes, no es nuevo este acercamiento con Roque. Han habido ya algunos años que hemos podido estar cerca de su poesía, cerca de su pensamiento. En esto David tiene, bueno, podría también complementar un poco más. Sí, gracias, Marx. Creo que, o sea, Marx señala la palabra precisa, ¿no? Creo que podríamos explicarlo a través de la anécdota. Porque a mí me gusta decir que Silvio Rodríguez me lo presentó a Roque, así me gusta decirlo. Porque yo un día me encontraba haciendo un trabajo, escuchando Silvio, y sale el unicornio, y como que no sé por qué, pero me dio ganas de saber por qué, o sea, por qué, cuál era la metáfora detrás del unicornio azul, y por ahí me puse a indagar en Google, y encontré que en una entrevista Silvio dice que es dedicado al poeta salvadoreño Roque Dalton. Y yo, bueno, ¿quién es este señor Roque Dalton que nada más y nada menos Silvio Rodríguez le dedica una canción? Pues de ahí comencé a coleccionar piezas poéticas y me quedé encantado. O sea, quedé encantado, porque en ese tiempo yo estaba en la universidad también militando en el movimiento social universitario, y uno encuentra como esas respuestas. Y también quizá una respuesta interesante sea el contexto de nuestra ciudad, que vale decirlo, de donde nosotros somos del sur del Ecuador, es que somos lojanos, y los lojanos siempre presumimos de ser cultos, de ser artistas, grandes figuras intelectuales y de izquierda han surgido justamente en nuestra ciudad, pero que realmente a veces nosotros no nos satisfacía por ser muy canónicos y muy formales. Y viene el Roque con su irreverencia, y nos encanta y nos motiva. Y así pues, un par de años después, la anécdota que cuenta Marx en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, vemos un estante de Ocean Sur, y para nosotros, o sea, en Loja adquirir un libro es complejo, es caro. En el Ecuador generalmente es caro adquirir un libro, y no habíamos visto nunca un libro de Roque Dalton, y ahí estaban
eran como las piezas, y como no teníamos dinero, pues le dijimos, cada uno se compró un libro, y era como hacer nuestra biblioteca colectiva, digamos. Y esa es la base de lo que hoy es la Cátedra Roque Dalton, ¿no? Y después, bueno, hemos hecho distintos homenajes. A mí me gustaría compartir unas pequeñas, no sé si lo puedo hacer ahora. ¿Sí? ¿Cómo no? Claro que sí. Podés ahora mismo compartir pantalla. Adelante. Sí, sí, ok. Entonces, en el 2015, nuestra ciudad es una ciudad pequeña, decía, es una ciudad de académicos, intelectuales. Y nosotros, como que hicimos un compromiso, ¿no? De difundir desde la universidad. Discúlpenme si suena por ahí algo imprevisto. Eh, y hay un famoso bar en nuestra ciudad que se llama La Mancha de Don Quijote, y en 2015 hicimos un homenaje por los 40 años del asesinato, denunciándolo y celebrando el 80 aniversario de su nacimiento. Tenemos un compañeros artistas escénicos, decidimos hacer una pequeña muestra teatral, ahí simulábamos una cárcel, la que Roque varias veces estuvo, difundimos muchos poemas, muchas obras poéticas de Roque, y bueno, eso como para reflejar que nuestra entrada en escena, digamos, y la que estamos muy agradecidos de formar parte el día de hoy de esta conversación, de este núcleo de personas interesadas en la obra de Roque y de reclamar justicia, pues no es nuevo. Hemos estado como un poco marginales, fuera del radar, pero que hemos estado con este interés desde hace por lo menos 10 años, digamos, y estamos muy contentos el día de hoy de poder compartir este momento, ¿no? David, Marx, la Cátedra Roque Dalton, nos comentaban fuera de cámara que es una iniciativa que ha cobrado vida recientemente. Sin embargo, ustedes, como ya lo explicaste, David, tienen alrededor de 10 años de estar interesados en la obra de Roque Dalton. Queremos conocer más sobre las actividades de la Cátedra Roque Dalton, de qué se trata, cuáles son las proyecciones, y sobre todo ese concepto que ya nos lo aclararon, que es un concepto ético, un concepto de participación política, de compromiso político. ¿Cómo ven ustedes entonces aquellos que han tratado de ver en la obra de Roque Dalton más al poeta y menos al político? Y no sé si, Marx, me permites. Sí, claro. Bien. Esta semana, a partir de la invitación de Juan José Dalton, a quien le mandamos un abrazo cariñoso y solidario, veníamos pensando sobre esto, o sea, sobre por qué en este momento Roque Dalton es la figura que nosotros tomamos, reconocemos. Y bueno, nosotros decíamos que, si me permite una respuesta larga, que habrían al menos tres lecturas de la obra de Roque, ¿no? Una lectura centrada en la obra poética, ¿no? Que es inobjetable, eh, que gusta, que tiene buenas críticas literarias y en la que nosotros también nos reconocemos. O sea, hablo de obras poéticas, de poemas como por ejemplo Yo como tú amo el amor, o a mí particularmente los poemas de Taberna y otros lugares, como por ejemplo Matthew, que dice, porque amas a otro es que puedo ver cara a cara a los adoloridos, esos grandes poemas, grandes versos, o hace frío sin ti pero se vive, o también la herida que me has dejado goza de buena salud. Digamos que esa calidad poética es inobjetable en Roque y que muchos intelectuales alrededor de América Latina la reconocen. Creo que una segunda entrada sobre la cual también nos sentimos cómodos sería la entrada un poco punk, como decía el otro día el profesor Ifland, este Roque rockero, ¿no? Este Roque irreverente, este Roque que dice sobre Monseñor Francisco José Castro y Ramírez que es un pedo malhumorado de Dios. Ese Roque también nos gusta y ese es el Roque que a menudo
encanta, que seduce a la juventud y en el cual también nos sentimos cómodos, ¿no? Nos sentimos cómodos, ese rock que critica, ese rock irreverente, ese rock que usa palabras que son accesibles para la gente, para el pueblo, para nosotros, para nosotros. Pero también creo que hay una tercera llegada y creo que esta es la que a menudo no le gusta a muchos literatos, que no le gusta a mucha gente, pero es una de las miradas probablemente, como decía el profesor Ifland, más interesantes, más ricas de la obra de Roque Dalton, y ese es este Roque que plantea que el comunismo es una aspirina del tamaño del sol, es este Roque que caracteriza a la gran burguesía en la que seguramente se reconocen todos los pueblos latinoamericanos en caracterizar en los objetos que aparecen en ese poema, en el poema Pequeña Burguesía. Es este Roque también que nos llega a plantear que, que, por ejemplo, en el poema de amor, que nos dice que los guanacos, hijos de puta, los más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos, uno esperaría con ese título encontrarse un poema de amor romántico, de amor de pareja, de amor, pero se encuentra esto, entonces ese es el Roque que fastidia un poco, ese es el Roque al que estos intelectuales viejos, grandulones, medio gorilas, le dicen que era un aventurero, que se fue de aventurero, pero ese también es el Roque que nosotros reconocemos desde acá, desde el sur de Ecuador. Ese es el Roque, digamos, que nos invita a una crítica del partido, a una crítica de la organización, a estar más de cerca con la gente. Ese Roque que reconoce también Fidel Castro como el primer leninista de Latinoamérica. Y ese es el Roque con el que también nosotros nos sentimos cómodos, a pesar de que mucha gente no lo reconozca así. Entonces, por lo tanto, la cátedra, digamos que se dirige, que se apuesta en este momento difundir esa obra. Y a mucha gente le gustará y a mucha otra gente no, pero para nosotros es una referencia que nos motiva, que nos anima, que estamos ahí, y que claro, que nosotros levantamos el libro un libro rojo para Lenin también como una bandera que muchos otros la bajarán, ¿sí? Eso como para colocar como una explicación. Gracias, David. Sí, Marx, perdón, también nos preguntaban, claro, sí, sobre las actividades que estamos llevando en este momento. Algo que estaba igual pensando ahora que hablábamos de la obra total, digamos, en este caso de Rock Platón, a veces sucede mucho en el campo de la cultura, ¿no? Que cuando un escritor llega a tomar partido y produce su obra también tomando ese partido, se le suele excluir. El mercado funciona, digamos, de esa manera. Lo mismo sucedió con Cortázar también, ¿no? Lo mismo sucede, digamos. Eh, bueno, en cuanto a las actividades que estamos realizando ahora como Cátedra Roque Dalton, como lo mencionábamos ya, hemos entrado de lleno con la propuesta de una escuela de formación política que hemos denominado un politicón por el tema de Aristóteles, ¿no? O sea, identificarnos como animales políticos a la final, que no podemos ser indiferentes frente a todo lo que está sucediendo, no solamente en el Ecuador, no solamente en esta región, sino como pueblo, tener las herramientas suficientes para analizar en un primer momento la realidad, pero además para poder realizar No, acciones. Roberto Quesada está ahí. Sí, Eh, ahí está. entonces, bueno, hemos ahora, lanzamos la convocatoria ya hace 3 semanas, hemos tenido afortunadamente una respuesta muy positiva con personas que se han involucrado de lleno en el proceso y, o sea, la verdad eso es muy gratificante por un lado, pero además es, es esperanzador de que alrededor de la figura de Roque Dalton, alrededor de esta propuesta, puede empezar a haber compromiso no solamente político, sino poético. Entonces, así se ha llevado la cátedra Roque Dalton. Ahora con este tema de la escuela de formación. Eh, Ahora en el futuro, como ya lo hemos conversado, ¿qué son las cosas que nos interesaría y que nos gustaría hacer? Entre ellas está pues el tema de poder sí ayudar a difundir un poco más la obra ya en sí de Roque Dalton, ¿no?
porque creo que los accesos a los que a veces podemos llegar a tener, sí son un poco limitados. Entonces, uno de los objetivos es poder difundir el pensamiento de Roque Dalton, pero aparte también crear en la cátedra como tal un espacio de crítica y además de construcción política y poética constante, sobre todo para pensar de otras formas la política en general, ¿no? O sea, para pensar otras formas del quehacer y del servir a las y los otros. Esas son de las tareas que en este momento tiene la cátedra Roque Dalton. Eh, Sobre todo, como decimos, en estos tiempos donde parece que esas dos palabras están muy en disputa política y poética, creemos de que sí o sea, se puede lograr, se puede nutrir de algo bello a ver, creemos que cuando el pueblo está dentro de la política, sucede algo bello, ¿no? Hay una belleza en eso, hay una posibilidad de construcción. Entonces esas son las cosas que en este momento tiene como visión la Cátedra Roque Dalton. Para nosotros es una muestra de solidaridad hermosa que en Ecuador hay un grupo de jóvenes y primero que destacan el valor ético para después hablar de lo estético, que destacan lo político para hablar de Roque Dalton. La cátedra Roque Dalton nos interesaría mucho conocer cómo ha sido recibido en Ecuador este movimiento y también que nos cuenten cómo está involucrado este esfuerzo con el movimiento social ecuatoriano. Sí, creo que, digamos, la mejor respuesta que yo podría dar a esa pregunta es que siempre en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestra formación política, en nuestra formación ética, ha estado de forma permanente ese verso de Roque de que mucho antes que cotorros alimentados somos pueblo, ¿sí? Y, por ejemplo, yo como profesor en la universidad y Marx como estudiante, nuestros compañeros como médicos o como ingenieros, como arquitectos, como psicólogos, que son varios de ellos, han estado en las calles. Y, es decir, somos parte del movimiento social en en las diferentes formas que va tomando, ¿sí? Por ejemplo, yo fui presidente de la Asociación de Profesores y por supuesto que formamos parte del movimiento social, en este caso de resistencia a un gobierno, digamos, autoritario, tremendamente autoritario como el que tenemos en Ecuador, y estuvimos en las calles también inspirados en la con esta ilusión movilizadora de entender que se pueden hacer mejor las cosas. Estuvimos con el movimiento indígena en octubre, un periodo de represión terrible, pero ahí estuvimos con diferentes tareas, es decir, somos parte del movimiento social, ¿sí? Pero eso no quita que tengamos que hacer más conexiones, que tengamos que hacer más lazos, que tengamos que colocarnos de otra manera, elaborar otro discurso según qué objetivos nos planteemos, ¿no? Y como decía Marx, hemos iniciado con la cátedra Zoom Politicón y le poníamos Zoom con M también para hacer este guiño de que prácticamente estamos en la Zoom University, como dirían algunos, en esa ironía que también nos plantea Roque, ¿no? Y también saliendo a las calles, saliendo a entrevistas, intentando sembrar otro discurso, que básicamente yo diría se basa en que las grandes ideas también se pueden formular sin corbata, ¿sí? Una vez se imagina que alguien de grandes ideas se tiene que poner una corbata, o se debe, qué sé yo, maquillar o vestir bien para decirlas, pero creo que en la simpleza, en la frescura, pero no en desmedro de la calidad ética y conceptual, tenemos que plantear ideas. Entonces creo que ahí nos vamos conectando con el movimiento social ecuatoriano, con el movimiento estudiantil, sobre todo, que tiene un resurgir en estos últimos tiempos, y en este momento en concreto preocupados por la situación del Ecuador y viendo cómo se pueden desarrollar el evento electoral del próximo año, ¿no? Entonces creo que es algo que reconfigura totalmente el tablero político en el Ecuador y que vamos a ver cómo se mueven las fuerzas sociales y populares, ¿no? Gracias, David. Marx, ¿quisieras agregar algo?
Bueno, si no yo tengo ya, ¿sí? Si no yo tengo un comentario. Tengo un comentario que la obra de Roque Dalton sigue siendo de difícil acceso, es decir, que si bien se han publicado varios volúmenes con su obra, si bien Ocean Sur ha comenzado a difundirla de manera internacional, tenemos todavía una gran deuda. El poeta nacional del Salvador o el poeta salvadoreño eh, no cuenta todavía con un memorial, no cuenta con su archivo abierto al público y esto es algo pues que es preocupante, que nos ha preocupado y estamos en torno a esa idea. Así que conocer esfuerzos desde el Ecuador para la difusión de Roque Dalton nos parece un gesto hermoso, un gesto por el cual nosotros queremos agradecerles muchísimo. No, nosotros muy enteramente, digamos, contentos de estar en conexión con ustedes, de estar sintonizados con ustedes, de escuchar, hemos estado siguiendo lo que hacen, lo hemos estado difundiendo también. Y también somos honestos, ¿no? Hemos leído todo lo que hemos podido de Roque, pero sabemos, somos conscientes de que nos falta mucho. Por ejemplo, el profesor Ifland el otro día hablaba sobre la obra teatral de Roque, a la que no tenemos ningún tipo de acceso, ¿no? Yo estuve en Cuba en octubre, estuve en Cuba en octubre y solo pude conseguir un librito y fue en el aeropuerto, el de pobrecito poeta que era yo. Y lo he retomado en estos días y estoy fascinado. Es decir, que a medida que conocemos la obra de Roque, no nos decepciona, sino que nos alegra. Es decir, esta estética es la que queremos, esta estética es la que buscamos, esta forma de decir las cosas es que está fresca, esta búsqueda permanentemente de lo creativo, de lo otro, de lo diferente. Eh, fundamentado en lo conceptual, es lo que a nosotros nos gusta, pero siempre estamos como ahí atentos, siguiendo lo que se publica en Contrapunto. Yo recuerdo haber leído algunas cosas que se publicaron hace 5 años en Contrapunto, y era un texto, por ejemplo, de uno de los hijos de Roque que se llamaba este, Ataque de Nostalgia, y contaba una anécdota de Roque cuando se fue a Corea del Norte, y ahí que Roque les jugaba esta broma de que había un lugar de Pyongyang desde donde no se veía el monumento de Kim. Y entonces los coreanos estaban como asustados de dónde no se ve. Entonces, también ahí nos encanta, lo disfrutamos, nos reímos y lo difundimos. Entonces, justamente hoy lo que estábamos hablando con este compañero que vive en Madrid, que estudia su doctorado en literatura, era de hacer una compilación de textos, de piezas poéticas de Roque y colocarlos en un podcast. Quisiéramos hacer un podcast de la cátedra y comenzar a difundir también por ahí a través de audio su obra. Entonces, ese también, digamos, asúmanlo como un compromiso con cariño y con amor desde acá. Pues enhorabuena, David Marx. En El Salvador, en la Universidad del Salvador, ha funcionado la cátedra Roque Dalton también por algunos años. Sería bastante interesante que se pudieran vincular ambos esfuerzos. Y otra cosa es que Roque Dalton, a estas alturas, todavía, como decía, no tiene un memorial y no conocemos a dónde sus restos fueron arrojados. Así que Roque Dalton esté en el movimiento social del Ecuador, para nosotros es un movimiento de solidaridad también internacional que aporta y va a aportar para conseguir justicia para Roque Dalton, porque así ha comenzado este ciclo de conferencias, ahora hablando de la obra de Roque, de las diferentes facetas de Roque, pero dimos inicio precisamente en un colectivo de artistas, intelectuales, trabajadores de la cultura, haciendo un reclamo de justicia por Roque Dalton. Sus valoraciones sobre esto y sus valoraciones sobre lo que implica hacerlo desde una posición ética, desde un compromiso de izquierda y el reconocimiento de los errores de la izquierda. Sí, creo, estaba pensando en también que recobrar o retomar su legado, retomar su obra es una forma de exigir justicia también, porque cuando caemos en esta cuestión de la indiferencia, del olvido,
creo que pecamos también de ser cómplices de injusticias históricas, ¿no? No podemos no dejar de gritar justicia por bueno, o sea, al final, Roque Dalton, ¿dónde está? Una forma de decir dónde está, digamos, es creando una cátedra, es tomando de nuevo su pensamiento, pero creo que otra forma de abordarlo es también, es eso, ¿no? En un continente como el nuestro, donde han habido tantos desaparecidos, donde han habido tantos crímenes políticos, su figura, retomar su figura y su pensamiento es decir, carajo, necesitamos justicia, queremos saber, ¿no? Eh, Hay un verso de Roque Dalton que dice, ¿no? Mi poesía eh, crece, ¿no? Es como la siempre viva, esta planta que crece en lugares áridos, ¿no? En lugares donde contra todo pronóstico la vegetación no podría crecer. Y creo que ahora en estos momentos tan duros para Latinoamérica, para Centroamérica, el pensamiento de Roque no hace sino crecer, no hace sino ser una siempre viva, ¿no? Eh, Retomar su pensamiento también es una forma de decir que hace frío sin él, pero se vive y vamos a seguir viviendo, sobre todo buscando una vida digna, ¿no? Entonces eso, o sea, nuestra, nuestra posición sin duda, indudablemente, es la de seguir exigiendo justicia, es la de, es la de, es la de eso, ¿no? Saber dónde está. Sabemos dónde está, ¿no? Claro, o sea, en un sentido más allá de- del hecho en sí, pero se requiere justicia. Bueno, estamos llegando Y yo creo que adelante. sí, me gustaría decir que si bien es cierto, en uno de sus poemas Roque nos pide que no pronunciemos sus 11 letras, pero creo que la manera de exigir justicia es pronunciándolas, diciendo en los espacios de, de reclamación de los derechos humanos, de rechazo a la impunidad, que Roque es un caso emblemático en América Latina y que su resolución sería un triunfo para los sectores populares, pero también para los sistemas de justicia de nuestros países. Creo que nosotros luchamos para que nuestro país no sea una silueta, casi que para nosotros a veces es una sombra, es humo, como él dice, país mío, eres silueta. Creo que nosotros luchamos para eso y creo que en nuestros continentes, perdón, en nuestros países, donde hay, como decía Marx, una horrorosa impunidad, la mejor forma es juntándonos para construir naciones con sistemas de justicia rigurosos y también donde la izquierda, digamos, deje sus dogmas, donde la izquierda pueda reconocerse lo plural, pero lo fundamentado, la dignidad con ética, y eso es una cosa en la que hay que poner el dedo, ¿no? Entonces, yo creo que nuestra solidaridad y desde acá cuenten con los esfuerzos que nosotros podamos hacer por ello, por reclamar en las tribunas donde sea necesario. También hemos visto con buenos ojos que en los últimos años, digamos, ha reaparecido el debate y eso creo que es un buen síntoma, ¿no? Es un buen síntoma y creo que hay que seguir dando la pelea y resistir para que estas cosas no sigan pasando, porque por ejemplo en un país como Colombia, donde se asesinan semanalmente líderes indígenas, creo que lo que mejor podemos hacer es construir otro tipo de sociedades, otro tipo donde se pueda amar, ¿no? Sin duda, muchísimas gracias por la intervención de ambos. Hemos llegado a los 40 minutos de una conversación sabrosa, distendida y muy solidaria. Queremos invitar a todos a todas quienes nos siguen, quienes están en este momento, en esta sesión de Zoom, a que puedan realizar sus preguntas. Y la manera de realizar sus preguntas es escribiéndolo dentro del chat o habilitando su micrófono y su cámara para poder darles la palabra y
enriquecer este diálogo y abrirlo ahora para conversar con nuestros amigos ecuatorianos. Adelante, por favor. Yekyuta, Nutugay Aida, buenas tardes, mi nombre es Aida. Es un gusto pues agradecer ahí a los compañeros, ¿verdad? Que de Ecuador tan bonito, a mí me gustó mucho cuando fui, y decirles que es muy interesante que ustedes lean la obra del hermano, porque para mí es un hermano ya que recuperó la memoria histórica o parte de la memoria histórica de nuestro hermano Anastasio Aquino, olvidado, ¿verdad? Entonces, sí es muy agradable escuchar que los jóvenes se interesen por nuestra historia. Solamente ese comentario, muchas gracias. Padiush. Saludos, Aida. Seguimos en este momento de interacción. Quien quiera tomar la palabra, por favor, bienvenido. Tenemos algunos conocidos, ¿verdad? Viejos amigos también que están este día compartiendo con nosotros, y nos gustaría pues escuchar de ustedes. Hola. Roberto Quesada, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme, por haberme mandado esta invitación para este encuentro. Gracias a ti, gracias a Tania. Bueno, primero, felicitar a estos jóvenes ecuatorianos que desde su hacer cultural remontan a nuestras raíces literarias salvadoreñas. Un saludo pues a ellos, a incitarles a que continúen con el esfuerzo, que hay un largo camino que recorrer. Grandes ejemplos tenemos de Ecuador en los movimientos solidarios con la lucha del pueblo salvadoreño desde los años 70 y 80. Osvaldo Guayasamín, con el que nos encontramos en varias ocasiones, donó parte de su obra para ser subastada en algunos eventos en Estados Unidos, y ese gesto solidario de Guayasamín sigue siendo vigente, con la voz de estos jóvenes que ahora conozco y reconozco en su labor literaria. Incitarles a la continuidad. Felicidades, continúen con la cátedra. Seguramente van a encontrar en el camino más sorpresas y más alegrías, más triunfos para la literatura, tanto la ecuatoriana como la salvadoreña. Gracias a ustedes por mantener este esfuerzo. Gracias a ti y a Tania. Abrazos. Saludos, Roberto, gracias. Bueno, anímense, todavía hay algunos amigos que nos están acompañando este día y que ojalá pudieran acompañarnos con alguna pregunta por escrito o dirigirse directamente a nuestros amigos. El 45 aniversario del desaparecimiento de Roque Dalton. La cátedra Roque Dalton Ecuador hace una actividad y presenta un performance en La Mancha de Don Quijote. Bueno, este es un evento que ya data desde hace algún tiempo, 2015. Nos gratifica mucho ver esa imagen de el rostro de Roque Dalton en América del Sur. Nos ha gustado mucho, pues nos ha parecido un gesto muy importante. Godofredo Echeverría está activando también su video. Adelante, Godo. Tu micrófono, Godo, está desactivado. Por favor. Hola, ¿se oye? Ahora sí. Bueno.
Bueno, me da mucho gusto saludarlos. He estado escuchándolos, lo mismo que escuché a Luis Melgar el viernes pasado, pero me parece más interesante el planteamiento de estos jóvenes estudiosos de la obra de Roque, porque al margen, digamos, bueno, quitando por un momento una serie de condicionantes, de marcos, de espacios, de ambientes históricos, me parece que es fundamental el contacto directo con la obra. Y ellos expresan esa relación. A mí me parece que eso es lo más valioso y lo más importante que se puede hacer para hablar de Roque, para hablar de justicia, de todo lo que se pueda hablar de Roque. Hablemos de la poesía de él, conozcámosla y compartámosla. Y ellos abordan un tema que es complicado, es el acceso a la obra. ¿Por qué ellos no pueden tener acceso a la obra? La obra de Roque debería ser una obra libre, una obra a la que se pueda tener acceso, la obra completa, que se pueda estudiar, que se pueda leer, que se pueda compartir. Pero no se puede. No se puede porque es un problema de derechos de autor. Eso es lo que está limitando el acceso a la obra de Roque. Entonces, yo creo que ahí hay una tarea bien importante para hacerle justicia a Roque. Poner al acceso de la gente la obra. Y toda la obra, pues, sin sacar un libro rojo para Lenin o los poemas clandestinos, como hizo Luis Melgar, pues. ¿Verdad? Él la apartó porque no le gustaba, pero bueno, que decida cada quien si le gusta o no le gusta. Entonces yo creo que ahí hay una tarea importante, difundir la obra, abrir el espacio para que la gente pueda tener acceso a la obra. Con eso, mis saludos a todos los presentes. Gracias, Godofredo. Tenemos una pregunta también de parte de Eddie Orantes, de la Universidad de El Salvador. Él pregunta, ¿cuál es el objetivo del grupo literario y a qué dirección se puede contactar con ustedes en Ecuador para invitarlos a un conversatorio? Y esa es información que nos parece a todos muy interesante. Sí, muchas gracias. Nosotros estamos muy... conversábamos con Marx cuando recibimos la invitación y sentíamos que era muchísimo compromiso porque, de hecho, cuando le pusimos el nombre, sabemos que cargamos en nuestra espalda todo un referente al que le tenemos no solamente respeto, sino un enorme cariño. Entonces, nuestro objetivo básicamente es digamos, va en dos direcciones. La primera dirección corresponde a acompañar la difusión de la obra y, como decía Marx, citando este poema de Roque, a mantenerla siempre viva, por un lado. Pero por otro lado también decirle a la juventud que está, digamos, cansada de la política, que no se reconoce en la política, decirle que aquellas personas que generalmente se dedican a la política, que acá en Ecuador decimos politiquería, ¿sí? No responden a los intereses, que no responden a los intereses de la mayoría, que hay opciones y que esas opciones las hacemos nosotras y nosotros. Y que en esta crisis que puede haber de referentes, porque conversábamos hoy con Marx y decíamos, bueno, lo que pasa es que en la izquierda no tenemos un Vargas Llosa ya, ¿sí? O sea, necesitamos referentes en la izquierda que casi que no los encontramos. Entonces, nosotros recuperamos a Roque Alton como un referente fresco, porque hay como hablar de diferentes cosas a partir de la obra de Roque, que son actuales. Y ahí, digamos, tomando lo que nos planteaba el señor Godofredo, yo diría que, por poner un par de ejemplos, ¿no?
En la obra de Roque vamos a encontrar muchas referencias a la religiosidad, ¿no? Y hoy en día estamos viendo un resurgir de lo evangélico, y ahí como que toma una hegemonía fuerte y que Roque puede decir cosas. Por ejemplo, yo recuerdo cuando he visto todo este movimiento que surge desde el Brasil, radical, de presionar a las diversidades y todo, y digamos, fundamentarse en un discurso supuestamente teológico. Yo recordaba este poema de Roque que se llama Atalaya, ¿no? Que dice que aquellas religiones que te plantean mirar solamente arriba son la mejor garantía para estrellarse con las piedras terrenales. Creo que Roque viene a ser como un pretexto también para trabajar cosas que son de la realidad de hoy. Esta semana en la casa del mismo y tenemos a colación Estamos teniendo alguna dificultad con el audio de David. Se le ha congelado. En este momento, Marx, esto nos queda clarísimo que el trabajo de ustedes no es un trabajo de grupo literario, sino que de estudio de la obra de Roque Dalton con propuesta política, de participación, pero también nos gustaría saber cómo poder contactarnos con ustedes. Claro, digamos ya, si es que se exige una definición como tal, un grupo poético-político, ¿no? Que es a la final lo que se busca. Estamos en el Facebook, nos pueden encontrar como Cátedra Roque Dalton. Es el principal medio que ahora tenemos para poder contactarnos, así que allí nos dejan un mensaje y nosotros de inmediato nos ponemos en contacto. Como estamos de nuevo, repito, en el Facebook como Cátedra Roque Dalton. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Hemos llegado, ha sido una conversación muy agradable. En realidad, vamos a seguir en contacto. Marx, y David está volviendo. David, gracias por estar de vuelta. Unas palabras de cierre. Vamos a sí, nada más para cerrar la idea. Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias por este espacio. Estamos enormemente agradecidos, satisfechos de haber podido conversar esta tarde con ustedes, que seguramente son amplios conocedores de la obra de Roque. Si bien nosotros somos jóvenes, tenemos todo el entusiasmo de seguir compartiendo, difundiendo, conversando cosas a partir de lo que Roque ha escrito. Nosotros tenemos la página que se llama Cátedra Roque Dalton en Facebook. Ahí nos pueden encontrar. En breve pensamos, como les decía, montar un podcast que seguramente lo podrán encontrar en Spotify o seguramente en otras plataformas digamos, de difusión. Hacemos escuelas de formación política, tenemos montada una, quisiéramos hacer otra más para finales de año, a la cual les invitamos, están bienvenidos y bienvenidos. Y nada, con enorme cariño, pues les decimos que la poesía es de todos, ¿no? Que la poesía es como el pan y que hay que luchar para que eso sea posible. Un abrazo enorme. Adelante, hermanos, ha sido realmente un honor platicar con ustedes este día. Y un gran gusto conocer de sus iniciativas. Seguramente estaremos en contacto en los próximos días. A todos los que nos han acompañado, muchísimas gracias. Vamos a dar por terminada la sesión y pronto estaremos anunciando el volumen 5 de La Hora de la Ceniza.